Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta transmisión del colectivo Entre Todos. Espero que la disfruten. Soy Luis Guillermo Víquez, tengo discapacidad visual permanente y soy artista plástico. Lo que inició un poco como una terapia o como un pasatiempo es hoy mi pasión y de alguna forma es mi trinchera desde la cual denuncio los temas de falta de inclusión y de accesibilidad. Tal vez no estés consciente, pero en su gran mayoría las personas discriminamos a quienes piensan diferente, a quienes son diferentes a nosotros, a lo que consideramos que no es normal. Decimos que un oriental es un salvaje porque come perro, pero y a un esquimal es otro salvaje porque comen ballenas. Bueno, nosotros comemos almejas cuando aún están vivas retorciéndose en el limón. Y comemos cerdo que en muchas culturas se considera impuro. Cuando la explicación en realidad es mucho más simple. Ellos se comen una foca, un delfín o una ballena y porque es lo que hay para comer ahí. Nosotros aquí nos comemos de repente una iguana o un puerco o tripas de un animal, pues porque es lo que hay de comer aquí. En general, la causa de la mayoría de las discriminaciones es falta de empatía que en realidad se origina por ignorancia y un poco por egoísmo que tristemente vive en el alma de los hombres. Hoy vamos a hablar de un tema súper injusto, la discriminación por grupos raciales, específicamente o principalmente las personas de origen afrodescendiente. En primer lugar, tienes que saber que todos somos africanos. Los primeros homínidos salieron de África hace entre 1.300.000 años y fueron los que originalmente poblaron gran parte de la Tierra, principalmente Europa y Asia, y son nuestros tatarabuelos lejanos. Y los conocemos como el hombre de Pekín, el hombre de Neandertal y otros similares. Un segundo grupo salió hace de 50 y 40.000 años, también del corazón de África. Estarás de acuerdo conmigo que 40.000 años en términos evolutivos es un parpadeo. A estos abuelos mucho más cercanos se les llamaba hombre de Cromañón u Homo sapiens, es decir, nosotros. Se fueron distribuyendo por Eurasia y África y fueron adquiriendo características propias de los climas donde se asentaron. Donde el sol salía menos, pues se les blanqueó la piel. Donde quienes conquistaron las grandes planicies durante la era del hielo, las grandes planicies de hielo, a fuerza de entrecerrar los párpados, se les hicieron, para prevenir el reflejo, ¿verdad? Se les hicieron los ojos almendrados. Los que viven en los climas más fríos perdieron mucho menos vello corporal que quienes poblamos los trópicos, que perdieron casi todo el vello corporal. Y así sucesivamente. Una vez que comenzó la civilización y las personas se establecieron en comunidades, cuando dejamos de ser cazadores y recolectores, que sucedió al mismo tiempo en muchas partes del mundo, y nos convertimos en agricultores y domesticamos a los animales. Algunos pueblos tuvieron tiempo de ocio, lo cual empezó a generar el conocimiento, ¿verdad? Como lo conocemos hoy en día. Así que unos aprendieron a usar los recursos del lugar donde vivían. En algunos sitios habían frutos tropicales, en otros habían hortalizas. Los euroasiáticos domesticaron el trigo, simultáneamente en América se domesticó el maíz y en Oriente el arroz. Es decir, ahí iba paralelo el crecimiento de acuerdo al clima, de acuerdo a la ubicación de las personas. En algunas zonas había cobre, en la gran mayoría del mundo, y en otras menos había hierro. No vamos a entrar ahorita en los detalles de la historia, pero es importante saber que desde la alborada de la civilización ya los europeos explotaban las riquezas de África. Y los semitas, los que vivían en el subcontinente arábigo,
los capturaban como esclavos, o sea, capturaban esclavos en África. Tal vez te preguntarás de dónde salieron los elefantes con que Aníbal atacó Roma en el siglo IV antes de Cristo, de dónde salían los leones y las fieras del circo romano, de dónde salía el trigo que alimentó al imperio romano y alimenta todavía a Europa, de dónde salía y sale el algodón con que hacen sus ropas, incluso el marfil para las bolas de billar de Luis XIV. Todo venía de África. Desde siempre los pueblos han emigrado, ¿verdad? Ya sea por hambrunas, huyendo de una catástrofe natural, por cosas políticas, u otras, como ocurre hoy en día, hacia Estados Unidos y Europa Occidental. También siempre ha habido migraciones forzadas. Es decir, las vimos en el siglo pasado, en el siglo XX, cuando la Unión Soviética de Lenin pues movió grandes cantidades de población de un sitio al otro, ¿verdad? Acabó con ciudades, y los que eran de ciudad los pasó al campo, los que eran del campo. O sea, lo mismo ocurrió en China cuando la revolución con Mao, lo vimos mucho más cercano, tal vez los que no somos tan jóvenes se acordarán cuando en Bosnia-Herzegovina en los años 90, y incluso lo encontramos en la Biblia, cuando en dos oportunidades, ahorita pienso en una porque luego la voy a mencionar, cuando los judíos fueron deportados a Babilonia, ¿verdad? Es decir, las migraciones forzadas siempre han existido, ¿verdad? En el siglo XVIII y XIX, millones de europeos emigraron hacia América por las mismas razones, ya sea por persecuciones religiosas, por grandes hambrunas que hubo en Europa y por la guerra. Para nuestra vergüenza como especie, miles y miles de africanos también emigraron a América, pero emigraron cargados de cadenas como esclavos. En Europa y Asia Menor hay enormes yacimientos de hierro, lo cual hizo que se desarrollaran armamento muy superior a los de los sitios donde no había hierro. Y el tema incluso nosotros lo conocemos aquí en nuestro patio trasero. Los europeos llegaron a América con espadas y armaduras de acero, cuando nuestros indígenas estaban aún en la edad de piedra. O sea, ¿verdad? Y parecido ocurrió en África, ¿verdad? Defendiéndose con lanzas y flechas de madera, como dicen en mi pueblo, burro amarrado contra tigre suelto. Y ya desde siempre sabemos, desde Grecia hasta hace unos 200 años, y un poco, y cuidado si no un poquito más todavía, los países que se desarrollaron primero y que contaban con más recursos, como es el hierro, siempre consideraron salvajes o inferiores a los otros humanos, a las personas de otras partes del mundo. Eso justificaba la industria de la esclavitud, cuya principal fuente, desafortunadamente, fue África por miles de años. Como mencionábamos al principio, el color de la piel, si los ojos son redondos o almendrados, si tienes el cabello chino o lacio, si eres una persona velluda o eres una persona sin pelo, todos son rasgos adquiridos muy recientemente de acuerdo a la geografía del lugar donde vivimos. Pero la realidad es que casi todos los humanos tenemos, más bien, casi todos tenemos, perdón, entre 96 y 98% de Homo sapiens y un poquitico de Cromañón. Es más, quienes viven hoy en África subsahariana tienen hasta 99% de sapiens y solo una miseria es de Cromañón. Eso quiere decir, en cierto sentido, ¿cómo se llama? Que somos iguales, por dentro somos iguales. Dichosamente, en parte por la religión, en parte por la ilustración y los cambios políticos del siglo XVII y XVIII, la esclavitud casi desapareció de todo el mundo. Digo casi porque aún permanece en ciertos lugares del mundo la idea de que los caucásicos
son superiores a los africanos y a los asiáticos y a los nativos americanos. Eso tristemente lo vemos mucho aquí en México. Igual ocurre, los chinos consideran realmente una raza inferior a cualquiera que no sea chino. El tema no se acabó desafortunadamente con la caída de los nazis y eso, lo cual es simplemente una estupidez. Podemos negar nuestro parentesco africano, pero la verdad salta a la vista constantemente. Tal vez has estado en una reunión donde todo el mundo está en silencio y de pronto entra una musiquilla por la ventana, un ritmillo, y hasta la señora más estirada, de repente la ves como empieza a llevar el ritmo con el pie o la cabeza. Ese ritmo probablemente, lo más probable, es que es de origen africano. Jazz, salsa, cumbia, reggae, todos somos de origen africano. Incluso ahora los arquitectos modernos, la moda en muchas ciudades modernas es utilizar colores brillantes en las fachadas de las casas. Y como te decía, la cumbia, el blues y muchas otras cosas son heredadas directamente de nuestro pasado africano. Quienes vivimos en el Caribe estamos tal vez familiarizados con un grupo que se llama los Rastafaris. Son principalmente en Jamaica, Haití, las islas del Caribe. Estas personas, tal vez los habrás visto, son gente de color que utiliza, lo llaman dreads, que son, la gente hay quien le llama rastas, que son el cabello con unas trenzas muy especiales. ¿Y qué crees? Los rastas que son originales del Caribe, en realidad son originales de lo profundo del África ecuatorial, y aunque te parezca increíble, todo apunta a que son también descendientes de una de las tribus perdidas de Israel. Te cuento, la historia es muy fácil, te lo cuento en breve, por supuesto. En el siglo I, el emperador romano expulsó definitivamente de Jerusalén a los judíos, y es lo que se llama la primera diáspora. Habrás escuchado el nombre. La mayoría de estos judíos huyeron hacia Europa y Rusia, pero algunos agarraron para el sur, se fueron hacia Nubia y luego hacia el oeste, lo que hoy es Senegal, Guinea y Mali. Para darte una muestra, habrás escuchado una canción de Bob Marley que era muy famosa hace un tiempo, que se llama Los ríos de Babilonia, The Rivers of Babylon, que dice: By the rivers of Babylon, there we sat down, yeah, we wept when we remember Zion. Eso en español quiere decir: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentamos a llorar cuando recordábamos Sión. Supongo que sabrás que Sión se le llama al monte santo de Jerusalén, ¿verdad? Donde está el templo de Jerusalén. Y esta canción nos llegó desde la selva de Jamaica, ¿verdad? Y lo que recuerda es, ellos recuerdan cuando fueron llevados a Babilonia en el año 590 a.C., cuando eran parte del pueblo judío allá en Mesopotamia. Aunque claro, el nombre Babilonia no solo en esa canción, en muchas cosas en la antigüedad y recientemente, siempre es el apodo que se le da a las ciudades de vicio y pecado. Muchos llaman Babilonia a París, a Nueva York, a Londres, Moscú, etc. Incluso aquí en casa, en nuestra historia reciente, posiblemente para ti sea una sorpresa saber que el primer grito de independencia en México no se dio en Dolores Hidalgo, se dio en Veracruz 200 años antes, por un esclavo llamado Yanga, un esclavo africano. Poco te contaron probablemente que el primer país independiente de América Latina fue Haití, y fue orquestado por una rebelión de esclavos en 1804, es decir, 6 años antes de que el cura Hidalgo diera el grito en México. Y algo que es muy probable que tu maestra no te haya contado cuando ibas a la escuela, y posiblemente a ella tampoco. ¿Sabías que Vicente Guerrero y José María Morelos
Ambos eran afrodescendientes. Es muy importante, porque por una razón que desconocemos, yo por lo menos desconozco, los historiadores, en cuenta los historiadores aquí en México, se han empeñado, como decía un amigo, en blanquear la historia, cuando la verdad de la vida es que nuestros hermanos, nuestros iguales afrodescendientes, han sido igual o más importantes en la historia que muchas otras de las etnias. Y para finalizar, porque ya pasamos por África, por Asia, por Europa, por el Caribe, por la historia, la conclusión a la que quiere llegar es que todas las culturas se diferencian básicamente de acuerdo a su propia historia, clima y recursos, como explicábamos al principio, ¿verdad? En el fondo, todos somos iguales, es decir, todas las razas, todas las etnias, nos parecemos mucho más de lo que nos diferenciamos. Porque al final, como te decía, todos queremos lo mismo. Todo el mundo quiere vivir en paz, todo el mundo quiere comer bien, todo el mundo tiene que tener comodidad en su casa, todos queremos ver crecer a nuestros hijos y demás. Y en esto no somos diferentes. Ni un japonés es diferente de un argentino, ni un mexicano de un ruso o un africano de un esquimal. Lo que tenemos que hacer, es mi criterio, es aprender de las diferencias que al final siempre nos enriquecen, ¿verdad? Cuando uno ha tenido la oportunidad de ver cómo viven otras culturas, hay cosas que no te parecen, cosas que no comulgas, pero otras que más bien te educan y dicen, hombre, yo voy a hacer eso cuando llegue a casa. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es celebrar las semejanzas, y que esto debería aplicar, o tenemos que aplicarlo, no solo para los grupos étnicos, que es el tema de hoy, también para el tema de las diferencias del género, para el tema de la religión y otras diferencias como la discapacidad, en el caso particular mío, la queja. Te invito a ver en mi galería desde mialma.com mi interpretación de mujeres africanas y de paso echar un vistazo a mis otras obras, casi todas con un trasfondo incluyente. Por favor, deja tus comentarios, dale clic a la manita de que te gusta, comparte esto en tus redes. Si crees que mi testimonio puede servirle a otra persona, comunícate conmigo. Ahí en mis redes está la forma de comunicarse conmigo, que son a mí, ya sabes, WhatsApp, teléfono, correo, etc. Muchas gracias. Soy Luis Guillermo Víquez y te espero la próxima aquí en el colectivo Entre Todos. Muchas gracias.